Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya con ustedes y prácticamente acabando el mes. Déjenme nada más apagarle o bueno, cerrarle aquí el audio para dejar ya el audio listo. Muy buenas noches, queridísimos amigos, familia, ¿cómo están? La verdad es que yo contento como siempre. Pues ya iniciando otra conferencia y el día de hoy con un tema de esos temas que me encantan, pero que también me causan pavor. Ahorita les explico por qué. Ya veo personas conectándose, por favor vayan saludándonos por el chat, me encantaría saber quiénes están por aquí y de dónde nos están, desde dónde nos están viendo. Y como siempre pues vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, si ven que la información que estamos proporcionando pues les sirve de algo, les es útil de alguna manera, me encantaría que vayan suscribiéndose al canal. Y también si ven que la información, como les digo, les es útil, pues nos regalen un like, que siempre nos va a servir. Pues vamos a comenzar el día de hoy. La verdad es que muy emocionado, muy contento de tener una conferencia en este sentido. ¿Por qué les decía que son los temas que me encantan y a veces me espantan? Porque como son muy técnicos, de repente yo pongo temas en este sentido y hay ocasiones en que espanto a la familia que nos escucha. Entonces, yo espero no espantarlo en esta ocasión. Yo espero poder aterrizar lo más que pueda todos los tecnicismos para poder hacerme entender lo más posible. Tener la habilidad suficiente para que me puedan comprender todo lo que vamos a ver. Porque el día de hoy vamos a ser muy técnicos. Muy técnicos. Vamos a hablar de depresión. Pero nos vamos a meter, nos vamos a escudriñar a las neurociencias y bastante a la química del cerebro, porque todo viene desde ahí. Entonces, esa es la intención justamente, para que vayamos comprendiendo y a lo mejor hasta vamos entendiendo de qué manera están abordando su tratamiento, si es que en algún momento ustedes están abordando algún tratamiento por depresión o obviamente muy enfocado también a los negocios, a los ejecutivos, a las empresas que entiendan mucho las empresas, los directivos, los altos directivos, los mandos altos y mandos medios, lo importante que son estos temas para el desarrollo de su negocio, porque creemos en muchas ocasiones que pues esto no tiene mucho que ver con nosotros, pero la verdad de las cosas es que no, esto tiene más que ver con nosotros que lo que se puedan ustedes imaginar. Entonces, sin más por el momento vamos a comenzar. Juan Domínguez, ¿cómo estás? Saludos desde Huasca, Hidalgo. ¡Ay, Huasca! ¡Qué bello! Licenciado, buenas noches. José Alberto González desde Altamira, Tamaulipas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzarle. Ahí si tienen alguna pregunta, por favor, vayan haciendo a través del chat. Y poco a poco se las voy contestando. Yo espero que si tengan dudas, porque es un tema muy apasionante, por lo menos para mí lo es mucho. Y si tienen alguna duda, con todo gusto la vamos contestando. Ya sea una duda personal, una duda del amigo, como ustedes lo quieran manejar, no hay ningún problema. Y vamos aclarando poquito a poquito las dudas. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar este proceso. Muy bien. La depresión, vamos a empezar por la depresión, cómo afecta al mundo ejecutivo. Ahorita vamos a ver cómo afecta y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos a hablar un poquito de epidemiología. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar un poquito de estadística para que sepamos qué onda con la depresión, qué tanto nos llega, nos pega, si estamos cerca o no, si este tipo de cosas. Vamos a comenzar por esto. Datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 300 millones de personas padecen depresión en este momento en el mundo, vaya. Alrededor del 21% de la población adulta presenta algún episodio de depresión mayor en su vida. Quiero aclarar esto. Nosotros tenemos alrededor de 7-8 tipos de depresión y prácticamente toda esta conferencia nos la vamos a llevar en depresión mayor. Entonces, imagínense de qué tamaño está el tema, que vamos a estar alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media quizá, hablando de depresión mayor y vamos a dejar de lado los otros 7 temas que tendríamos de depresión. Entonces, nada más para que se una idea, pero de estos, de la depresión mayor, alrededor del 21% de la población adulta presenta en algún momento un episodio de depresión en su vida. Eso quiere decir que, pues quizá en el mundo una de cada 5 personas está presentando un episodio mayor en alguna etapa de su vida, lo que es altísimo,
Altísimo. Es una de las enfermedades, y quizá yo me atrevería a decir que es la enfermedad con mayor tasa de incidencia en el mundo, la depresión. Entonces es muy complicado verlo así. La incidencia, alrededor de 175 personas por cada 100,000 habitantes, lo cual es muchísimo, muchísimo. Y quiero darles el primer golpe, el primer trancazo a nuestro cerebrito y a nuestro coco. Por favor, tomen en cuenta esto que les voy a decir porque lo voy a mencionar en varias ocasiones más adelante. La eficacia farmacológica hace aproximadamente unos 3 meses, quizás 4 meses, una cosa así, un nuevo estudio, una nueva publicación, marcó algo que vino a traer grandes preocupaciones para el mundo de la psiquiatría y obviamente para los psicólogos. La eficacia farmacológica con los recapturadores de serotonina, vamos a hablar más adelante de ellos, no tiene una eficiencia total, tiene una eficiencia máxima del 70% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos siendo muy buenos para el diagnóstico. Por eso es que voy a hablar justamente de algunos detalles de la parte del diagnóstico. Más bien nos vamos a centrar muchísimo en el asunto del diagnóstico para que nos quede muy claro. Es la principal causa de incapacidad. Fíjense, vamos ahí, la principal causa de incapacidad. Entonces, ya con esto, espero que tomen alerta las empresas y obviamente ya tenemos ahí atrás como regurgitando el asunto de la norma 035, pero ya he hablado de ella. Si tienes alguna duda de la norma y todos estos detalles, puedes verlo en videos anteriores, pero es la principal causa de incapacidad. Entonces hay que tener cuidado. Y actúa entre un 15 y 40% como antecedente de suicidios. ¿Por qué un 15 y 40? Porque hay diferentes estudios que avalan las dos cifras o cifras intermedias. Entonces, pues básicamente lo que estoy encontrando es entre un 15 y 40%. Va a depender mucho de quién lo está haciendo y cuáles son los parámetros del estudio. Entonces, esto es como para entrar y como tener sabor de boca, ¿no? La primer premisa que les voy a poner es esta. ¿Qué es la depresión? Y es algo que voy a contestar hasta el final de la conferencia, de esta presentación. ¿Qué es la depresión? Lo contesto hasta el final. Lo que sí les voy a dejar muy claro es que necesito que se aprendan este nombre, serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se segrega tanto en el cerebro, tanto en el encéfalo, como en el sistema digestivo. Es un neurotransmisor que se segrega en ambos lugares. Por lo tanto, la disminución de la serotonina va a pegar terriblemente en el diagnóstico de la depresión, pero no es el único elemento. Justo por eso mi interés de poder otorgar esta conferencia, porque es importantísimo tengamos claro que la serotonina no es lo único que juega en este proceso. Entonces, vámonos ahí algún saludo de Alfredo Salvador. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Vámonos ahí. Entonces, miren, primer premisa que quiero dejar sumamente clara. Esta es la primera premisa que quiero que nos quede clarísima, que nos quede que nos llegue a lo más profundo de los huesos. El diagnóstico de depresión no puede darse en una hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me presento con un psicólogo o me presento con una con un psiquiatra, y yo llego presumiendo que tengo depresión, porque pues posiblemente yo le llamo depresión a lo que siento y no sé si realmente es una depresión. La depresión necesita cumplir con ciertos criterios. Yo llego diciendo eso, o alguien, un profesionista, me dice que yo tengo depresión. En la primera consulta, en la primera entrevista, quizá en la primera, en la segunda, y me da el diagnóstico de depresión mayor, tenemos un grave problema con el profesionista, debido a que no está haciendo una evaluación adecuada. Un diagnóstico no puede darse en una hora, así. Yo puedo presumirlo, sí, quizás sí, yo puedo quizá pensarlo o irme hacia ese lado, así, tomar ese camino de primera instancia, pero dar el diagnóstico en una hora de entrevista no es válido. Ahorita vamos a ver por qué. Realmente no es válido. Entonces hay que tener mucho cuidado si en algún momento, y más si te presentas con el psiquiatra,
porque es quien tiene la autorización para otorgarte fármacos, recetarte fármacos. Y si en la primera hora tú llegas y ya vas saliendo con una receta donde te están dando fármacos para controlar esta situación, este trastorno, ya tenemos un problema muy grave. Entonces, mucho cuidado con esto, porque en una hora no es posible diagnosticar, o sea, en una cita, en una entrevista, en una consulta, no es posible diagnosticar la depresión tan rápido. Quiere decir que hay muchas cosas que no se están viendo. Y más ahora con ese estudio que les estoy marcando de hace 3-4 meses, en donde el 70% de los tratamientos con antidepresivos son los que están funcionando, un 30% no funciona, porque no está haciendo el antidepresivo lo que nosotros pensábamos que iba a hacer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto justamente. Vale, muy bien. Primero, ¿cómo se diagnostica la depresión? La depresión se tiene que diagnosticar de la siguiente manera. Tomen en cuenta esto, por favor, para todos aquellos que tienen familiares con depresión o en algún momento se han sentido tristes. Si no cumples con al menos 5 criterios, bueno, 5 síntomas, porque los criterios son otros, los criterios son varios, A, B, C, D, ahorita los vamos a ver. Si no cumples con al menos 5 síntomas de los 9 que te voy a explicar ahorita, por un lapso de 2 semanas, con al menos 5 de los 9 que te voy a explicar por un lapso de 2 semanas, entonces no tienes depresión. La depresión se tiene que marcar con el cumplimiento de 5 de estos puntos que te voy a dar del criterio A y que te hayan durado 2 semanas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vámonos con el primero. Quiero darte y hacerte muy claro. ¿Quién nos da esto? El manual de diagnóstico de desórdenes mentales, que es el DSM-5. Entonces, esto obviamente es ciencia y no es más que otra cosa, simple y sencillamente ciencia. Es el DSM-5 quien nos dice de qué manera nosotros debemos diagnosticar. 5 de estos síntomas que voy a mencionar, que son 9, 5 al menos 2 semanas. Y vámonos con el primero. Entonces, el estado de ánimo. Nosotros normalmente conocemos que el estado de ánimo de una persona depresiva es la tristeza, ¿no? Entonces, yo me siento triste. Y sí, efectivamente la tristeza puede darse. Pero si tú puedes notar aquí en la diapositiva que te estoy colocando en el slide, la palabra triste la coloqué en rosa. Mira, nada más como una especie de ten cuidado con esto. Y también te estoy colocando disfórico o irritable. Primero te explico qué es disfórico. Disfórico es cuando de la tristeza pasas a la irritabilidad muy rápidamente. Entonces de repente yo me siento triste y alguien me habla y yo reacciono como si, sí, pero sí, y me enojo y me molesto. Y entonces a estos cambios de humor tan repentinos, de tristeza a irritabilidad, se le llama disforia. También puede ser que no nada más te sientas triste, sino que te sientas irritable o disfórico. Entonces, normalmente, por eso lo puse en rosa, normalmente, pero esto no es un diagnóstico preciso, sino esto es más estadística, la tristeza se va más hacia el lado de las chicas, de las mujeres. Y la disforia de los dos lados, pero la irritabilidad y la disforia van muy enfocados, van muy de la mano del sexo masculino. Entonces, fíjate bien, un hombre con depresión no necesariamente se va a ver triste. En muchas ocasiones he llegado a consulta chicos que llegan así, diciéndome que se sienten muy mal y que están tristes y que están deprimidos. Y a lo mejor ya llegan con él, es que lo que pasa es que tú estás deprimido, y le dan el diagnóstico en la casa y llegan conmigo con el diagnóstico prehecho, ¿no? Entonces yo normalmente les digo, bueno, a esto que tú le llamas depresión, dime qué es lo que te pasa, y empiezo a platicar con ellos. Y resulta que no me presentan tristeza, pero tampoco me presentan irritabilidad. Vamos a ver algunos otros puntos más que son los que marcan la real tristeza. Entonces, esto es bien importante. Tristeza, disfórico o irritabilidad, disfórico, viajan entre los dos. Ahora, esto es la mayor parte del día. La mayor parte del día. Ese es el primero. Ahora, segundo síntoma, anedonia o disminución de la incapacidad para disfrutar las cosas. Imagínate que a ti te encantan, no sé, los tacos al pastor, ¿no? O te encanta la comida, o te encanta el cine, y yo de repente te digo, oye, vente, vámonos al cine, quiero que veas tu película, no sé, a lo mejor los Avengers, o Star Wars, o no sé, la que se te pueda ocurrir, y que sepa qué es lo que te gusta a ti, pero ya no te entusiasma. Y me dices,
es que como que no tengo ganas, pero es algo que yo sé que te gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, invítame tacos al pastor pero vámonos, pero para luego es tarde, ¿no? Y si de repente me dijeras eso, yo dijera, no, es que no sé, como que no me dan muchas ganas. Entonces, eso se llama anedonia y es la disminución o la incapacidad para disfrutar, para el interés, para el placer de actividades que normalmente se dan y son típicas en mí. Para esto hay un criterio, se puede hacer a través de un test, de un cuestionario. El Chapman es uno de los más comunes, en donde vamos viendo algunos puntos y ahí detectamos si hay anedonia o no hay anedonia. Entonces, este es un elemento importante. El tercero de 9, acuérdate que son 9 y de estos tienes que tener 5. Disminución o aumento de peso y de apetito o el apetito. Entonces, fíjate que las personas con depresión, fíjate bien lo que estoy diciendo, cáchame bien lo que te estoy diciendo. No necesariamente dejan de comer. Pueden dejar de comer o comer más. O sea, se les puede aumentar el apetito o disminuir el apetito. Por lo tanto, pueden disminuir de peso o aumentar de peso. Quiere decir que pueden viajar entre ambos. Pueden viajar entre ambos. Por lo tanto, ya tampoco fue tan sencillo decir, es que no quiere comer, entonces está deprimido. Quizá lo que está haciendo es comer demasiado, subiendo de peso, y eso también lo tiene en depresión. Es parte de un síntoma de la depresión. Vámonos con otro que también es muy similar en este sentido, en que viaja hacia dos polos, el insomnio o el hipersomnio, o sea, no puede dormir o por lo contrario, duerme mucho tiempo durante el día. Entonces también viaja demasiado. Cualquiera de las dos pudiera marcar el desorden entonces de depresión. Si te das cuenta, tenemos un abanico bien amplio, muy muy amplio. Ahora, yo tengo gente dentro de mi empresa, dentro de mi institución, que está justamente con este tipo de situaciones. Lo veo muy apagado o lo veo muy irritable. El jefe está muy irritable, ¿no? De repente yo le digo algo y está como dicen, como ollita de tarimoro, ¿no? Rápido se me enciende, come mucho o no quiere comer. Es el que, no, un cafecito y no quiere comer nada, no duerme y algunos sí duermen. Ve cómo estos síntomas van viajando de un lado a otro. Normalmente la irritabilidad, el insomnio, la disminución del apetito van muy apegados al hombre. Por el contrario, la tristeza, el dormir mucho, van pegados a la mujer. Ahora, eso no es claro del hombre y de la mujer. No, pueden viajar cualquiera de los dos lados. Pero para que te vayas dando cuenta cómo esto no es tan sencillo. Vámonos con el número 5. El lentecimiento de su comportamiento es más lento o tiene una agitación motriz. Entonces de repente te habla muy rápido y te dice que no sé qué, o está como que muy apagado. También puedes encontrar algo que se llama astenia. La astenia siempre me es complicada como de explicarla, pero yo recuerdo muy bien a una de mis maestras que me decía, recuerda, por eso de aquí te pongo un burrito, ¿recuerdas al burrito Igor de Winnie Pooh? ¿Cómo te hablaba el burrito? Que era así, como si, se me cayó la cola. Como con flojera, como con hueva, como con... Ese es el asténico. Así es la manera en cómo actúa un asténico. Es alguien que, haz de cuenta que lo acabas de llevar a correr 20 kilómetros y va llegando así de no tengo ganas de levantarme, no quiero. O sea, está completamente agotado, tiene una debilidad física muy importante. Esa es parte de las características del asténico. Y luego también tenemos el octavo, que es la disminución o la incapacidad intelectual, muy clara en los hombres. Fíjate que es muy muy clara en los hombres. Entonces de repente cosas que eran fácil de resolver no las resuelve tan fácilmente y ahí es como una bronca. Y entramos al noveno, uno de los más preocupantes. Uno de los más preocupantes porque es aquí donde embonamos con, digamos que, la fase final de una depresión, que no necesariamente tiene que llegar a esto. Hay personas con depresión que son funcionales durante toda su vida. O sea, tienen 10, 15, 20, 30 años con depresión y han sido funcionales. Pero uno de los grandes problemas es justamente la idea de muerte o la muerte recurrente o la idea de suicidio. Y aquí quiero ayudarte para identificar algo bien importante. Fíjate bien, cómo nosotros debemos tomar una decisión de esto ya es grave. Lo primero que yo le pregunto a mis pacientes es, oye, ¿has tenido ideas de muerte?
o de suicidio, y me dice, sí, sí, de manera constante, me pasa por la cabeza suicidarme. Digo, ok, eso ya es una alerta. Esa alerta tan simple y tan llana ya es indicativo de proceder de preferencia a internarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene una idea suicida, entonces hay que darle tratamiento lo más pronto posible y de preferencia se debe de internar. Pero una cosa es que te diga, sí, me pasa por la mente, y otra cosa es que de ahí brinque a planeación. Fíjate cómo es diferente. Oye, y la siguiente pregunta que yo le hago siempre, es, oye, ¿y lo has pensado? ¿Has pensado cómo? Si de ahí lo que brinca es, sí, fíjate que sí, lo he pensado y se me ha ocurrido que me quiero aventar del metro, me quiero aventar de un puente, o sí, mi familia tiene una arma, o medicamentos, eso ya es diferente. Una cosa es pensar en el suicidio y otra cosa es planearlo, ya estás elevando el nivel. Entonces eso obviamente te marca y es un síntoma de muchísimo mayor cuidado, ¿no? Y ya cuando tú le preguntas si tiene la planeación, entonces viene la fase final. Le tengo que preguntar si ya tiene los elementos. Oye, ¿y ya tiene los medicamentos de los que me hablas? Fíjate que sí, ya los tengo ahí, ya se los quité a mi mamá, ¿no? O el arma, no, sí, ahí está la mano con mi papá. O sí, ya pensé de tal puente y de hecho ya me fui a subir y ya vi que había una reja, pero ya vi por dónde me voy a salir. Y entonces de la planeación ya pasó a un brinco más, que es ya está preparando. Eso obviamente va subiendo de nivel y te ponen una alerta mayor cada vez más. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto justamente. Desde el primer síntoma, que es el pensamiento de muerte, ya es suficiente para que de preferencia lo traslademos a un internamiento, busquemos la interconsulta para poderlo internar. Eso sería lo ideal. Entonces, de estos 9 síntomas, debes tener 5 durante 2 semanas. O la persona que tú vas a diagnosticar debe tener por lo menos 5 durante 2 semanas. Estos son los criterios A. Estos son los criterios A. Pero tenemos otros criterios. Espérame tantito. Quiero que quede muy claro que en caso de hombres puedes ver que es imprudente, irritable, arrebatado y pudiera tener depresión. Quiero que quede muy claro, es muy común en los hombres, por lo tanto, no necesariamente vas a ver a alguien apagado, así muy relajado, bla, bla, bla. Entonces, eso que quede muy, muy claro. Por favor, aquí díganme en el chat si todo está escuchando de manera correcta, si no tenemos mayor problema. Si es así, continuamos, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las vamos contestando para que vayamos saliendo como de mayores dudas. Vale, vale. Entonces, ahí hagan el favor de decirme si todo bien, no hay ningún problema, me parece adelante. Entonces, me parece bien y le seguimos. Muy bien, entonces, ahora vámonos con el criterio B, C, D y E. ¿Sale? Criterio B, muy importante. No deben existir trastornos o signos, criterios para un trastorno maníaco depresivo o afectivo, psicoafectivo, tanto esquizoide como esquizoafectivo. Quiere decir, no se pueden combinar. Entonces, o es maníaco depresivo, que esa es otra clasificación de depresión, es otra completamente diferente, quiere decir que no será depresión mayor, o es esquizo, o es esquizofrénico, vaya, es la depresión mayor es única. Entonces no hay combinación en este sentido. Lo que sí puede haber normalmente a consecuencia de la medicación es ansiedad, pero de eso hablamos más al ratito. Pero alguna situación como la manía o la depresión juntas ya no es depresión mayor. Recuerda que hay como 8, 9, no recuerdo bien, ahorita los contamos para no regarla, pero el criterio B es no se van a combinar, eso que quede clarísimo. Criterio C, el cuadro repercute negativamente en la esfera social. Siempre va a repercutir en la esfera social o en algún área vital de la persona, ¿no? La familia, el trabajo, los amigos, la relación con la pareja, la relación con los hijos, y ahí vamos. Por ahí preguntan René, ¿qué pasa cuando a una persona que piensa en morir se le dice que no debe pensar así? ¿Es correcto? Todo bien, muchísimas gracias. Pues mira, el que tú le digas que no debe pensar así no le trae ningún beneficio. Por el contrario, pudiera ser, tanto pudiera ser que no le afecte y le valga sombrilla lo que estás diciendo. Lo que sí no estás creando es empatía. Por eso es importante que vayamos viendo todo esto que les voy a explicar, porque vamos a entender que la enfermedad de depresión no tiene que ver con que
te digan échale ganas o no pienses de esa manera o por ahí no va a haber ninguna solución. O sea, hay muchas cosas que quedan, así como te lo voy a decir, René, fuera del alcance de las personas, fuera del alcance del paciente, pero fuera, a menos de que reciba ayuda profesional de manera adecuada. Entonces, no te sirve de nada decirles, pero de nada te sirve. Por el contrario, pudiera saber ahora la persona, si es que está realmente en depresión, que con él no voy a contar, ¿no? Eso sí pudiera ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de comentarios, ¿no? Es como cuando doy el curso de primeros auxilios psicológicos y les digo, no le digas, todo va a estar bien, cuando se le acaba de morir el paciente o la persona, o acaba de pasar un accidente, o chocó su carro, o lo acaban de saltar. ¿Bien para quién? O sea, pues, todo va a estar bien para quién, ¿no? Entonces, hay como que este tipo de comentarios no son tan prudentes. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Por eso la importancia de esta conferencia, para que aprendamos a manejar y a controlar nuestra interacción con las personas con depresión. Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bien con el audio? Excelente. Muchísimas gracias, Mari. Sari, vale. Entonces, bueno, criterio de los síntomas no se explican por consumo de drogas, medicamentos ni por patología orgánica. Fíjate bien. Si de repente me dices, es que está muy triste cada vez que toma o cada vez que consume una droga, se pone tristísimo, no es depresión. Porque no se explica a través del consumo de drogas. Entonces quiere decir que si hay consumo de drogas, hay otra cosa. Es adicción o hay otra cosa, vaya, pero no es depresión mayor. Entonces, si hay una combinación con drogas o alguna otra patología orgánica, no necesariamente es depresión. Pudiera haber depresión por alguna patología, pero no es la depresión la enfermedad principal, sino otra enfermedad está causando la depresión. Pero eso es diferente. Cuando hay combinación de drogas, olvídenlo. Ahí no hay depresión. Ahí no hay depresión. Y el criterio no se explica por una relación de duelo ante la pérdida de una persona que sea importante para el mismo paciente. Quiere decir, no hay antecedente. Ah, mira, está triste, probablemente sí tenga depresión. ¿Por qué? Porque acaba de morir su padre, su madre, su hijo. Pues es normal, o sea, es un proceso normal, es un proceso de duelo. Pero si no existe eso, bueno, no hay, también pudiera ser que no se dé. Entonces, son criterios, el B, el C, el D y el E, que debemos tomar en cuenta para embonarlos. Por favor, si hasta el momento tienen alguna pregunta, dice Alfredo Salvador, como que bien todo, sin problemas. Si hasta el momento tienen alguna pregunta, por favor coméntenme para irles contestando sin mayor problema. Vámonos a pelear justo con las chicas. Fíjense bien, chicas. Ya llegó el momento en el que nos vamos a agarrar del chongo. A partir de esta slide, ustedes van a ver que en la parte superior, creo que sí, en todas, en la parte superior, tanto en la derecha como en la izquierda, pudieran encontrar un numerito. Van a ver aquí en este caso el número 1. ¿Qué quiere decir? Este es un criterio muy importante para el diagnóstico. Vamos a ponerlo de otra manera, en otros términos. Este es un motivo para que dé depresión. Entonces vamos a encontrar, si no mal recuerdo, coloqué 6. Entonces vamos a encontrar uno de los primeros motivos para generar la depresión. Primero quiero darte una explicación que te dieron en la secundaria, nada más como para que entremos en términos ahí de un poquito de las hormonas, ¿sale? Las mujeres durante su ciclo menstrual y de hecho durante su vida, algo que las hace tan activas mentalmente es justamente los estrógenos. Quiero decirles, primero las voy a lavar, primero las voy a trepar a un pedestal para después de explicarles de qué trata esto justamente. Los estrógenos les ayudan muchísimo a su actividad cerebral, muchísimo, no tienes una idea. Eso es parte de lo que explica su alcance mental, ¿no? El por qué, no sé si en su caso, pero en mi caso siempre me ganan en las peleas. Entonces, ese tipo de cosas suceden justamente por los estrógenos. Tiene una habilidad intelectual muy importante y una velocidad diferente a la del hombre porque los estrógenos lo provocan. Pero resulta que también el aumento de estrógenos, vaya, esto es en una base, en una tasa, en una base normal, ellas tienen más elevados los estrógenos que la progesterona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen más elevados los estrógenos. De hecho, aquí lo podemos ver en la gráfica que tenemos. Si ustedes pueden ver, los estrógenos son estos que están en moradito y aquí tenemos antes del día 14 de la ovulación cómo poco a poco se empiezan a elevar, justo por el término del día 14 se van muy elevados y luego comienzan a disminuir y luego se vuelven a elevar. Pero la progesterona esa la tienen baja y de repente ya se eleva.
Muy bien, los estrógenos provocan elevados más de lo normal en las mujeres, provocan la segregación de cortisol. ¿Y esto qué problema nos da? Ya se pone la cosa complicada. Los estrógenos, al elevarse, generan más cortisol, y el cortisol es, como lo vamos a ver más adelante, es un detonante del proceso de la depresión. Por lo tanto, las chicas es normal que en una tasa de previa a la ovulación de repente se encuentren más lábiles emocionalmente. ¿Por qué? Porque se suben los estrógenos y al mismo tiempo también se sube el cortisol. Por lo tanto, tú de repente podrías decir un día 5, día 6 del ciclo menstrual, mi vida, ¿cómo estás? Y eso mismo lo dices el día 10, el día 12, el día 14, y se arma, revienta Troya, ¿no? Revienta Troya. Bueno, esto sucede y es normal, pero esto eleva el cortisol y obviamente eso hace que se detone el proceso depresivo. Ahora, ¿hay movimientos normales de la habilidad emocional en el ciclo? Sí, pero cuando se mantienen los estrógenos, no por el ciclo menstrual, elevados, sino ya hay otro factor, otro elemento que eleva los estrógenos, entonces vamos a mantener a la chica con una mayor tasa o de incidencia justamente de depresión. Por eso es que las mujeres estadísticamente tienen mayor depresión que los hombres. Estadísticamente son más frecuentes las depresiones en las mujeres que en los hombres. Entonces hay que tomarlo en cuenta. A ver, vámonos aquí con alguna pregunta. Miguel Chacón, buenas noches. Bendiciones, saludos desde Perú, Lima. Nada más para un saludo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias desde Perú, Lima. Muchísimas gracias por contactarte. Sale y vale. Muy bien, entonces, fíjense bien lo que les voy a explicar. Ya me voy a empezar a meter en el área técnica. Por favor, si no le están entendiendo, porque mi trompa y mi cerebro no está dando para esto, pídanme que lo vuelva a explicar por el chat y se los vuelvo a explicar con todo gusto. Vamos a hablar como de la parte complicada o patológica de la depresión. Y para ello quiero que vayamos reconociendo algunas cosas muy importantes. Lo primero que te acabo de decir es esto. Cuando los estrógenos se elevan, se genera mayor cortisol. ¿Y qué es lo que sucede con el cortisol? El cortisol va a pegar directamente en la amígdala. Aquí donde tengo el número 1, que si te das cuenta no es el número 1 de colorcito como rosa que había puesto, sino esto nada más es como ejemplo dentro de la diapo. El número 1 es el primer motivo o el primer detonante de que surja la depresión. El cortisol pega en la amígdala. La amígdala, que la estoy señalando justamente ahorita, espero que la estés viendo, la estoy señalando, la amígdala es una estructura cerebral que se encarga muchísimo de procesar nuestras emociones, pero de nuestras emociones primitivas, quiere decir básicamente de las emociones de huida, de enojo, de ira, de las emociones primitivas, que son prácticamente las desagradables. Tiene muchísimo que ver, no es que sean las únicas ni que sea, pero es el primer filtro por donde pasan las emociones. Entonces, el cortisol pega en la amígdala y al pegar en la amígdala, la estimulación de la amígdala es mayor. Por lo tanto, las emociones crecen y como te estoy diciendo, las emociones que no son las agradables. Entonces, toma en cuenta que no dije positivas ni negativas, porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones, la ira puede ser muy negativa como muy positiva. La tristeza puede ser muy negativa como muy positiva. Te voy a poner un ejemplo. Yo el día de hoy me siento triste. Y si me siento triste, tiendo a enconcharme, a ser más reflexivo, a pensar más lo que hago, a tomar distancia, a reposar. Y eso también me ayuda a un descanso y una recuperación emocional y también física. O sea, también tiene su parte buena la tristeza. Por eso no dije positiva o negativa, dije agradable o desagradable, para que quede muy claro. Entonces, el cortisol le pega a la amígdala. Y la amígdala va conectada a varias estructuras. Quiero que lo veas aquí. Vamos a ver la primera. Va conectada a la ínsula o al córtex o al lóbulo insular. El lóbulo insular tiene muchas funciones. Algunas de ellas tienen que ver con la identidad.
Es digamos que cuando tú te preguntas si vas a poder con el reto o no, es el lóbulo insular el que te contesta, no, no puedes, güey, no vas a poder, o sí, sí, échale ganas si vas a poder, ¿no? Donde se da esas respuestas justamente, ¿no? Pero también tiene que ver con el dolor. Quiero decirte que si yo me pego en la mano, me duele aquí, pero también me duele aquí. Pero más allá, fíjate bien lo que te voy a decir, bien importante, tiene que ver con el dolor social o moral, que básicamente es el mismo, así se ha denominado. Cuando a mí me duele aquí, esta percepción del dolor se va a la ínsula, pero si alguien me ofende y me dice, Alejandro, estás muy gordo, Alejandro, estás muy feo, Alejandro, no te queda el rojo, Alejandro tiene los dientes chuecos, Alejandro, te salió un grano, Alejandro, eres malo para trabajar, cualquier cosa así, eso me va a provocar dolor y el dolor también se va directamente a la parte insular, ¿sale? A la ínsula. Entonces, se genera dolor. Quiere decir que si hay algo que detona una emoción desagradable, también se va a generar dolor y el dolor es moral y es en el cerebro, es en el encéfalo. Fíjate bien. Por lo tanto, el bullying, el mobbing, que hemos tratado en algún momento en otras conferencias que tienen que ver con la norma 35, por supuesto que es válido porque provocan dolor social o moral. Eso queda claro. Pero también la amígdala se va a conectar con el proceso de memoria en el hipocampo. Toda nuestra memoria proviene de la activación de la memoria, proviene del hipocampo. Y resulta que cuando nosotros tenemos el cortisol arriba, ya lo expliqué, hay estrógenos elevados, generan cortisol, o hay un exceso de cortisol por un estrés constante, el cortisol va a pegarle al hipocampo. Pero te date cuenta que lo puse en rojo memoria. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es disminuir su actividad. Entonces, cuando yo estoy bajo mucho estrés, el hipocampo, que se le llama así porque parece un caballito de mar, el hipocampo reduce la memoria, por lo tanto yo no me acuerdo de las cosas. Entonces tengo muy mala memoria. ¿Por qué? Porque estoy bajo un estrés muy alto a causa del cortisol. A causa del cortisol. Pero otra cosa también bien importante. Aquí arriba tengo algo enmarcado como interpretación, que es el cíngulo, el corte singular o el giro singular, que es justamente la parte anterior, es esta. Y ese tiene que ver con la interpretación. Te voy a explicar un poquito qué es lo que hace el cíngulo. Haz de cuenta que tú tienes un switch que apaga lo que tienes presente en tu mente y lo que no tienes presente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quiero que en este momento percibas tu pie, los dedos de tu pie izquierdo. Quiero que los sientas. ¿Ok? ¿Los estás sintiendo? Muévelos. Muy bien. Ahora quiero que sientas o intentes sentir tus ojos. El movimiento de tus ojos. Ok. Ya cuando hiciste consciente tu pie izquierdo o tus ojos, lo que sucedió es que había un automatismo. El pie y los ojos siempre han estado ahí desde que naciste. Perdón, ahí están. Pero en el momento en el que tú los haces consciente, los percibes, entonces es porque estás ocupando tu giro singular y es el que los hace conscientes. Entonces pasa del automatismo a la corteza cerebral la señal y lo hace consciente. Y entonces sucede un análisis. Aquí tenemos el análisis básicamente en el córtex prefrontal. Entonces, si te das cuenta, de lo que estoy hablando es que tenemos varias estructuras que juegan en los papeles. Yo te puse el número 1, te acabo de explicar el número 1. Todo inició en la amígdala, pero ahora imagínate que no inicia en la amígdala. Ahora imagínate que tienes un recuerdo. Por eso te pongo el 2 acá en el hipocampo. Viene un recuerdo, pero ese recuerdo también te lleva a una emoción y la emoción te genera un dolor social. O alguien te dice algo, una ofensa o algo que no te gusta. Y eso te genera la emoción desagradable, pero también te recuerda que esa persona es así típicamente contigo y después estás echando culpas porque a lo mejor es tu esposo, tu pareja, el tóxico, la tóxica, es agradable, desagradable, vaya. Y entonces empiezas a jugar con estas estructuras y el cómo se van moviendo. Y esto obviamente te genera el porcentaje de tristeza sostenido que nosotros denominamos depresión. ¿Sí queda claro este proceso? Si tienes alguna duda, por favor, coméntame. Cristian dice, ¿cómo te comunicas de manera asertiva si una persona depresiva se acerca a ti
y te cuenta que se quiere suicidar. Ok, muy bien, vamos a hablar de esto. Mira, ya de entrada tienes una gran ventaja, Cristian. Si esta persona se acerca a ti y te dice que se quiere suicidar, ya te está pidiendo ayuda, ya te está solicitando ayuda. Mira, es muy sencillo. Hay una regla no escrita, si no mal recuerdo, es una regla escrita, bueno, me refiero no escrita porque pues, sí, esto proviene de un autor, si no mal recuerdo, de Fritz Perls, pero te dice lo siguiente, eh, si yo te pido ayuda a ti, va de lo siguiente, si yo te pido ayuda a ti, cuando me refiero a ti es a la persona a la que yo voy y le pido ayuda, es porque ya sé cuál es la respuesta que me va a dar. Es muy sencillo. Yo voy y le pido permiso de una cosa a mi papá o a mi mamá. Yo sé a quién le debo pedir permiso según lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? Entonces, si voy a salir a una fiesta, a lo mejor la alcahueta es mi mamá. Pero si le voy a pedir permiso para ir a una cosa educativa y eso, a lo mejor ahí va a ser a mi papá. O si voy a ir con unos amigos o con otros amigos, yo sé a quién me debo de acercar según lo que necesite. Exactamente lo mismo pasa con la consejería. Ya esperas una respuesta. Entonces, de entrada, esta persona que te está pidiendo ayuda ya viene contigo porque eres tú quien le va a dar la respuesta. Ahora, ¿cuál es la respuesta que le vas a dar? Hay algo que es muy básico dentro de los primeros auxilios psicológicos, que es el acercamiento a una red social. Si esta persona se acerca a ti, ya se acercó contigo, ahora tú acércala a una red social. En el momento, te estoy hablando de muchas cosas, Cristian. En el momento en el que se acerca a ti, está generando un vínculo emocional. Y en ese momento también se va a empezar a generar oxitocina. La oxitocina es una hormona que se genera con el proceso social. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tan bonito es generar oxitocina? Por favor, si puedes y si tienen oportunidad ahorita mismo, háganlo. A la persona a la que tienen al lado, denle un abrazo fraterno de al menos 6 segundos. En serio, agárralo por favor al lado y dale un abrazo. Un abrazo fraterno de 6 segundos. Esta es una recomendación de Elsa Punset. Dale un abrazo, el abrazo de 6 segundos. ¿Ya se lo diste? ¿Ya concluiste? Y si no, ahora dime qué sentiste. Eso fue generar oxitocina. Y eso lo que hace es, obviamente, darte una sensación de bienestar. Eso es como para darte la primera parte de la introducción, Cristian, y vayamos viendo qué es lo que sucede. Primero, se acerca a ti, esto genera oxitocina, esto es un poquito de alivio para la persona. Por otro lado, si tú la abrazas, vas a generar más alivio. Ahora, ¿no sabes qué responderle? Entonces, acércala a una red de ayuda de un profesionista. Por ejemplo, la puedes acercar conmigo, con otro psicólogo, con un psiquiatra. ¿Para qué? Para que le responda lo adecuado. No seas tú el que responda. Tú sé el vínculo para llevarlo con alguien que sabe y que sepa qué es lo que se tiene que hacer. No seas tú la persona que le responda. ¿Por qué? Porque no eres tú el profesional que deba responder. Porque yo te acabo de dar un ejemplo de cuáles son como los niveles de gravedad en las ideas suicidas. Pero aquí el asunto es que alguien vaya tomando como la iniciativa y vaya viendo qué es lo que qué tan probable es que suceda el hecho o no suceda. Hay muchas cosas más que no te he mencionado. Entonces, aquí lo importante es que lo acerques a una red de ayuda. Ese es el consejo que yo te daría así de entrada, Cristian. Ojalá y te pueda servir aquí. ¿Qué comentario debes hacer? Mira, yo no soy la persona adecuada para responderte, pero sí soy la persona que has buscado y con quien con quien o quien te va a ayudar a encontrar al profesionista adecuado, ¿no? Entonces, acércalo con un profesionista que ese sí le puede ayudar, ya sea farmacológicamente a través del proceso terapéutico o algunos otros más que, bueno, te puedo explicar más adelantito. Ojalá haya quedado claro esto que les acabo de decir. Ahora, vamos a gestionar la depresión. ¿Qué sucedería si nuevamente, fíjense bien, se elevan los estrógenos, se aumenta el cortisol, ya lo vimos en el caso de la mujer, o simplemente tenemos un estrés sostenido y tenemos un aumento de cortisol? Lo que puede generar el estrés sostenido puede generar una depresión, vamos viendo más adelantito. Y entonces las emociones no son agradables. Bueno, si yo logro gestionar mi depresión, puedo hacer que el dolor se disminuya. Y las áreas como la ínsula que detectan el dolor no sean tan grandes, sino más bien
sean más pequeñas. Que se haga más grande el área del giro cingulado para interpretar de mejor forma mis switch de lo consciente a lo inconsciente, lo que sucede, que tenga yo un mejor análisis y que la corteza prefrontal más la lateral, la parte lateral baja, pueda gestionar mejor mis pensamientos y mi lógica y la memoria me aumente cuando gestiono la depresión de manera adecuada. Entonces, fíjate bien cómo va funcionando esto. Si tienes alguna duda, por favor dime. ¿Qué sucede? Quiero que tomes en cuenta esto. El cortisol, entonces, es un amplificador de todo lo que sucede en el proceso de depresión. El cortisol amplifica. Si ya existía la posibilidad de la depresión, el cortisol, ¡pum!, eleva todo. Eleva todo. ¿Y quiénes están bajo cortisol? Realmente todos, ¿eh? Más si vives en ciudad, más si trabajas y te traen como loco, si eres directivo, si eres gerente, si eres supervisor, si tienes KPIs que cumplir con ellos, si tu familia te presiona, si el novio te presiona, si los padres te presionan, si la madre te presiona, si los hijos te presionan, todo esto puede generar cortisol. Y entonces el cortisol lo que hace es amplificar todo esto. ¿Queda claro? ¿Queda claro esto? Muy bien. El cortisol usualmente, y nosotros lo vemos así, se segrega de las glándulas suprarrenales, aunque también de algunas estructuras, porque el cortisol funciona tiene como dos facetas, vaya. Pero vamos a pensar que de las glándulas suprarrenales y de algunas estructuras del cerebro. Entonces es muy fácil. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Por favor, coméntenme. Quiero decirles que esto que les acabo de explicar es hasta donde van a poder llegar aquellas personas que no se conectaron el día de hoy. Ahorita seguimos con la conferencia, pero aquí cortaríamos la conferencia en la transmisión que va a quedar en YouTube y hasta aquí podrían ver. Si quieres ver estas conferencias completas, quédate siempre en los en vivos que damos los martes, el día de hoy a las 9 de la noche, para que veas toda la conferencia completa. Entonces vamos a seguir con nuestra conferencia y aquí cortaríamos para los que lo están viendo después, al futuro, ¿no?